palabra del Señor de esta tarde, de esta mañana, todavía a las 11:40. Y antes de ir al texto de hoy, recordar algo que compartía la semana pasada y que hoy quiero darle esa continuidad, esa línea en este mes de la adoración que hemos estado iniciando y donde Dios nos llama, nos enseña, nos invita, nos recuerda una vez más a entender nuestra vida de adoración a Él. Y la semana pasada, en una prédica que compartía titulada Fiesta en el Desierto, la compartía en el libro de Éxodo y específicamente en el llamado que Dios le da a Moisés para que sea el instrumento quien se presente ante el faraón para pedir la libertad, la salida de la esclavitud del pueblo de Israel que estaba esclavo en ese lugar. Y compartía varios momentos donde Moisés se presentaba y le decía que el Señor lo había mandado para que él dejara ir a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto o a rendir culto en el desierto, a ofrecer sacrificios en el desierto. En pocas palabras, el Señor estaba interesado en que este pueblo pudiese ser libre para que su adoración estuviese centrada solamente para Dios. Tomando en cuenta que en ese lugar, en ese imperio, en Egipto, se adoraba de todo. Una adoración totalmente politeísta, muchísimo, más de, cantidad de dioses, comenzando por el faraón. Y recordando que el Señor es Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Y este pueblo fue puesto en libertad. El Señor los llevó para que pudiesen cruzar el Mar Rojo y llegar a la libertad que el Señor les demandaba. Y eso nos ilustraba a Israel en esa esclavitud y en este proceso de libertad, nos ilustraba nuestra vida, nosotros, quien estábamos esclavos en el pecado y que el Señor estaba interesado desde la caída del hombre en que esa relación se restableciera y nuestra vida de comunión con Dios se restableciera, pero estábamos en pecado. Y el Señor envía a ese Moisés perfecto, Cristo Jesús, envía al Salvador, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es el que establece el patrón, la forma, la oportunidad de que usted y yo alcanzáramos lo que hemos alcanzado, que es la salvación, para ser libres del pecado, para cruzar ese mar rojo y llegar a ese lugar donde nuestra comunión se ha restablecido con Dios y podemos estar en adoración, gracias mi hermana, con Él. Y que nos ha puesto en nuestra vida nada más y nada menos que Dios Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, quien nos levanta, quien nos consuela, quien nos enseña, quien nos sella, quien nos aparta, quien nos santifica, quien nos hace ser del Señor. Un sello que está en usted y está en mí, que nos hace ser apartados para Cristo Jesús, para el Señor. Ahora bien, hoy quiero continuar este mensaje y que he titulado El fuego que nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga. Es decir, la forma en que una adoración es continua y es viva. Es continua y es viva. Tomando en cuenta que este pueblo salió de la esclavitud y llegó al desierto. Continuaré el pasaje de Moisés. Llega al desierto. El Señor en el monte Sinaí le da a Moisés los mandamientos. Los comparte con el pueblo. Pasan cosas allí en el libro de Éxodo. Bien interesante cómo este pueblo, viendo que están en el desierto, que Moisés tarda a lo alto de la montaña y Moisés no desciende. Y ellos en la necesidad de adorar a algo o adorar a alguien, estando en el desierto, construyen, fabrican, hacen un becerro de oro, porque Moisés tarda y empiezan ellos a adorar, a bailar, a cantar y a adorar este becerro.
Mire cómo hay una necesidad de adoración en este pueblo. Porque el ser humano, el hombre, tiene una necesidad de adorar a algo o a alguien. Y gloria a Dios que hemos encontrado al Dios vivo. Porque si no también estuviésemos perdidos adorando cualquier cosa. Hasta el rayo láser estuviésemos adorando ahorita. A la I, a lo que sea. Pero este pueblo adora a este becerro de oro. Moisés baja. Sucede allí esa rebelión con Dios y Moisés tiene que exhortar. Moisés tiene que hacer ese llamado de atención. Y continúa Moisés recibiendo de parte de Dios algo bien clave para el pueblo de Israel. El sistema de adoración, de culto para el pueblo. Y recibe la visión y el diseño del tabernáculo, de los sacrificios, de las fiestas, de las vestiduras para los sacerdotes. Y le dice al pueblo, bueno, esto hay que construirlo. Él le dice a Moisés, este es el diseño. Esto es lo que tienes que hacer. Estas son las medidas. Esta es la forma de adorar. Esta es la forma de ofrecer sacrificios. Estos son los materiales y la cantidad y el peso exacto. Y el pueblo aporta para construir el tabernáculo. Comienzan a llevar ofrenda para construir esto. Hasta que un momento Moisés para la ofrenda y dice, ya va, hay mucho oro. Hay mucho. Detiene la ofrenda y construye esto. Y en el libro de Levíticos, en el capítulo 6, donde Dios, a través de Moisés, le da al pueblo detalle a detalle de todo lo que van a hacer los sacrificios, las fiestas, la santidad, la purificación. Eso está en el libro de Levítico. Y quiero ser específico hoy en el capítulo 6. En los versículos 12 y 13. Levítico capítulo 6, 12 y 13. Este pueblo todavía está en el desierto. Y dice así el texto. ¿Lo tiene conmigo? Levítico 6, 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Mientras tanto, dice el Señor, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, dice. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. ¿Cuándo se apaga? Nunca. Siempre, diga conmigo, siempre deberá estar encendido. Cierra sus ojos, Señor. Te honramos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por la libertad en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, quien habitas en nosotros y nos haces hijos de Dios. Y en este tiempo que tu palabra pueda ser un alimento para nuestra vida, refrigerio para nuestra vida en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, que podamos comprender y entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que acá en el texto del capítulo 6 el Señor está hablando del holocausto. Comienza en el versículo 8 a hablar de la ley del pacto, del holocausto. Porque en medio de Israel el Señor habitaba en medio de su pueblo en la carpa, en el tabernáculo de reunión. Ese lugar donde estaba organizado en diferentes espacios. En la parte de afuera del tabernáculo llamado el atrio estaba el lavacro donde los sacerdotes se lavaban, se purificaban. Estaba el altar del sacrificio donde ellos colocaban encima de él el animal para ofrecerlo al Señor, derramar su sangre al Señor. Luego de eso estaba una primera habitación, un primer espacio llamado el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la preposición, donde estaba el altar del incienso que representan las oraciones de los santos, donde estaba el candelero de oro que su luz jamás tampoco debía apagarse. Y estaba después otra habitación, estas dos estaban separadas por una cortina. Y esta habitación en la cual solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Más nadie podía entrar a ese lugar, porque el que entraba a ese lugar moría.
Y el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar a ese lugar una vez al año. Y en esa habitación privada estaba el arca del pacto. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón reverdecida y habían trozos de el maná que el Señor le había provisto a Israel cuando estuvo en el desierto. Y desde ese lugar, desde el arca del pacto, el Señor hablaba, en este caso a Moisés, hablaba al sumo sacerdote. Porque en ese lugar el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio, de la expiación de pecados. Y desde ese lugar el Señor podía, una vez más, perdonar los pecados del pueblo por un año, o de ese año. Interesante era que si el sumo sacerdote no se preparaba y cumplía todo el ritual necesario, todos los pasos necesarios para poder entrar a ese lugar, aún el sumo sacerdote podía morir. Tenía que presentarse santo, puro a ese lugar. Y una expectativa del pueblo de saber si el sacrificio que se había hecho había sido aceptado. Imagínense. Esperar la respuesta y que el sumo sacerdote salga y pueda manifestar que el Señor ha aceptado el sacrificio. Por eso es una prefigura de Cristo, porque Cristo es el sacrificio perfecto y hecho una sola vez y para siempre, y hecho de una forma en que nuestros pecados son perdonados por el Señor a través de Cristo Jesús. Por eso, en esta oportunidad donde Él está hablando del holocausto y está hablando de detalles específicos que debía suceder con el altar, es porque esto no es simple un detalle logístico, esto no es cuestión de una forma para. Esto tiene una intencionalidad espiritual profunda e importante para nosotros, porque desde allí se representa la santidad y la entrega que había que tener al momento de presentar la ofrenda. Y es urgente entender esa constancia que había en el sacerdote, que había en el pueblo para presentarse a Dios, para tener una relación con Dios, para poder tener comunión con Dios. Ahora bien, tomando en cuenta este texto y ver que el texto dice que el fuego no debía apagarse nunca, que siempre debía mantenerse encendido, les voy a regalar 4 cosas que he extraído de este pasaje y que nos enseña a cada uno de nosotros a entender qué significa que el fuego esté encendido continuamente. Y lo primero es comprender que el pasaje dice: el fuego encendido en el altar no se apagará, porque el fuego representa e indica a Dios en su presencia y en su purificación. El fuego como presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, en el versículo 24, la primera vez que el altar se enciende es porque el fuego viene del cielo y enciende el altar en el primer sacrificio que había sido ofrecido. Quien enciende el altar por primera vez fue el mismo Dios. No fue un viento humano, no fue un esfuerzo humano, no fue esfuerzo de los sacerdotes, fue el Señor quien encendió el altar del sacrificio. Por lo tanto, el fuego representa a Dios mismo allí consumiendo el sacrificio. El fuego de una u otra forma viene a mostrar el hecho de que allí en ese altar se produce una verdadera adoración. Y lo segundo que tiene que ver el fuego es que el fuego purifica. El fuego limpia. Cuando usted necesita ser purificado, tiene que entrar en el fuego de Dios. El oro, para poder ser el mayor de las perlas preciosas, en su brillo, en su esplendor, en su valor, tiene que pasar por fuego para quemar sus impurezas. Y el fuego es lo que hace que esas impurezas sean separadas del oro, para que él pueda quedar en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque el fuego lo que entonces hace es purificar. Y en el altar del sacrificio,
es necesario entender que el fuego me lleva a mí no solamente a adorar a Dios, sino que yo necesito del fuego de Dios para ser purificado, para ser transformado, para ser renovado. Porque el Señor día a día está en mí haciendo su obra. El Señor todos los días está en mí purificando, haciendo, transformando, perfeccionando. Ese es Dios constantemente. Y Dios me lleva a que nos hagamos una pregunta importante. Mi adoración en este tiempo, que es encendida por el Espíritu Santo, o está encendida por hábitos religiosos. Soy yo quien me acerco a Dios de manera constante. Soy yo quien me acerco a la presencia del Espíritu Santo para que encienda en mí el fuego de la adoración, o sencillamente yo empiezo a hacer esfuerzos humanos para pretender que estoy encendiendo el fuego, que estoy encendiendo el altar. Si es en mi propio esfuerzo, si es en mi propia religión, si es en mis propios principios, déjame decirte que estamos equivocados. Porque la gran diferencia es que el fuego que viene del Espíritu Santo es un fuego de una adoración genuina, en espíritu, en verdad, pura, santa, transformadora. Esa es la verdadera adoración. Porque me lleva entonces a mí a una vida real y no a una actuación. Y actores de adoración tenemos muchísima gente que puede actuar que están adorando a Dios, pero que su adoración al final no es genuina. Y lo que lo hace genuino es el Espíritu Santo. Lo que lo hace verdadero es el Espíritu Santo, quien es fuego en mi vida. Lo segundo que había en este texto es que la leña debía ser colocada todos los días por el sacerdote. Fíjese lo que dice: el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Por lo tanto, es necesario, en segundo lugar, una disciplina en esta adoración. Una disciplina en esta adoración. Y disciplina buscaba el concepto, y es la capacidad de dirigir, de ordenar la conducta para cumplir una norma, para alcanzar un objetivo o para mantener un hábito. Y el trabajo, sí, el Señor encendió el fuego del altar, pero era labor del sumo sacerdote o de los sacerdotes mantener ese fuego encendido. Todos los días en la mañana tenían que levantarse y poner leña para que ese fuego no se apagara. Y algunos investigadores, teólogos, dicen que cuando esa carpa debía ser movida de un lugar a otro, pasaban dos cosas, o posiblemente pasaban dos cosas. Una de ellas era que procuraban trasladar el altar encendido, porque la orden era que el fuego no se apagara nunca. Y la segunda, unos otros dicen que los sacerdotes tomaban brasas de ese altar y la colocaban en una caja especial de oro para mantenerla encendida la brasa, mientras que el altar recogían todas las cenizas, lo cubrían para trasladarlo, pero mantenían una brasa encendida durante todo el traslado. Y cuando llegaban, esa misma brasa que estaba encendida era la que hacía para que el altar volviera a encenderse. Pero había un esfuerzo de ellos, del judío y de los sacerdotes, de que ese fuego no se podía apagar, de que no se podía perder ese fuego. ¿Por qué? Porque era necesario entender que eso representaba el fuego de Dios. Y ellos lo asumieron tan propio, tan real, tan claro, que ellos se esforzaban a que este fuego no se apagara. Por lo tanto, para poder llevar la leña al altar requiere esfuerzo. Para llevar la leña al altar requiere intencionalidad. Para llevar la leña al altar requiere disciplina. Requiere levantarse temprano. Los sacerdotes madrugaban para poner la leña en el altar. En nuestra vida, la leña representa nuestra oración diaria al Señor. En nuestra vida, la leña representa la búsqueda en su palabra diaria al Señor. En nuestra vida, la leña representa nuestra vida de servicio diaria a Dios.
Es decir, que yo no le coloco leña a mi altar de adoración solamente los domingos. Es decir, que yo no le coloco leña al altar solamente cuando me toca subir a las 9, 10 de la mañana al culto. Es decir, que yo todos los días me dedico a colocarle leña al altar, a buscarlo en oración, a buscarlo en su palabra, a servirle, porque es lo que mantiene encendido el fuego del Señor. Porque adoración no es solamente los domingos con los instrumentos, levantar las manos o cantar, que es la tendencia moderna que creemos y entendemos como adoración. La adoración de Dios es todos los días. La búsqueda del Señor en adoración es una vida diaria que se esfuerza en poner leña para que el fuego de Dios no se apague. Y nosotros debemos estar atentos porque hay un peligro, hermanos míos, cuando el fuego baja. Hay un peligro cuando esa llama que está encendida comienza a apagarse, comienza a mermar, comienza a decaer. Porque allí es donde vienen las caídas espirituales, allí es donde viene la apatía, el desánimo, el querer buscar otras alternativas, el querer buscar otras opciones, el querer correr. ¿Por qué? Porque estoy apagado del fuego de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de que el fuego del Señor no se apague. El cristiano no puede vivir de costumbres, el cristiano no puede vivir de modas, el cristiano no puede vivir de momentos, el cristiano no puede vivir sin leña. El cristiano tiene que aprender a buscar a Dios todos los días y entender que su adoración va más allá de acá. Su adoración es diaria y requiere disciplina. Y cuando usted vea que pasan 2 días, 3 días, es más, cuando pasa un día y usted no le colocó leña al altar, preocúpese. Preocúpese. Porque usted debe todos los días buscar al Señor. Todos los días acercarse a su presencia. Como el esfuerzo que hacía el sacerdote. Lo tercero que hacía el sacerdote, dice el texto bíblico, era acomodar el holocausto sobre él y quemar sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y esto, en tercer lugar, me habla a mí de orden y prioridad. Me habla a mí de orden y prioridad. Es decir, la palabra holocausto viene del hebreo lo que asciende y del griego significa quemado en su totalidad. A diferencia de otros tipos de sacrificios, donde el sacerdote o los levitas o los sacerdotes podían comer del sacrificio, que habían ciertas partes, ciertas piezas que podían comerse, del holocausto no se comía nada. El holocausto era ofrecido en su totalidad y era quemado en su totalidad. No podían participar de ellos de nada, porque era una ofrenda y un sacrificio que era ascendido para Dios, que era entregado en su totalidad para Dios. Es decir, hermanos míos, entender el holocausto como un símbolo de adoración me indica a mí que mi orden delante de Dios es que yo no le voy a dar lo que sobra. Yo no le voy a dar las cosas a medias. Yo no le voy a dar porciones al Señor. Yo debo entender que en mi adoración yo le entrego todo en su totalidad. Porque es para Él. No me quedo con nada de eso. Hay gente que entonces en la búsqueda de Dios quiere darle porciones, quiere darle sobras. Quiere a veces negociar con Dios qué le puede ofrecer y qué no. Qué tiempo le puedo invertir y qué no. Qué servicio puedo hacer al Señor y qué no. Para algunas cosas sí busco intención de servir a Dios y para otras busco intención de ponerle excusas para no servirle a Dios. Y el Señor espera de nosotros que en la adoración yo le pueda decir todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Y así dijo el salmista David en una oportunidad. De lo recibido te damos, Señor.
Y David decía, porque todo es tuyo, cuando se disponía al Señor. Lo otro que había en el holocausto era la grosura, hermanos míos. Dice el texto que toda la grosura era colocada y quemado. Y la grosura, que es el cebo del sacrificio del animal, era la parte más selecta, era la parte reservada para Dios. Y me pregunto, ¿le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestro tiempo? ¿Le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestra atención? ¿Le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestros recursos? ¿Le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestro servicio? ¿Le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestra semana? ¿O sencillamente le decimos a Dios, déjame darte las obras de mi agenda, porque la tengo muy full? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo aquí, no puedo allá, no puedo más allá, porque tengo la agenda muy ocupada. Y el Señor nos invita a que podamos darle lo mejor, la grosura. Interesante era que el texto dice, el orden es que el sacerdote acomodaba las cosas, acomodaba el sacrificio, lo preparaba, se dedicaba a eso. En pocas palabras, no era un caos el sacrificio. No era que llegaba y láncenlo ahí como caiga, así cae con las patas para arriba, con la boca para abajo, con los dientes para afuera. El sacerdote acomodaba todo, porque para él aún eso era importante. Pero es que eso se va a quemar igualito, ¿verdad? ¿Qué tanto arreglo? ¿Qué tanto acomodo si ese igualito se va a quemar completo? ¿Para qué te dedicas a ponerlo boca arriba? Déjalo así. ¿Cuántas veces no nos conseguimos con personas así? Es eso así, que eso igualito va a salir bien. No hay que acomodarlo, pero igualito la gente se... Y el sacerdote se dedicaba a acomodar todo, porque sencillamente el Señor merece lo mejor. Porque sencillamente el Señor merece que en nuestra vida haya una entrega previa, una entrega bien preparada, bien organizada. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo estoy buscando la forma y el deseo de darle lo mejor a Dios, no al hombre. Que Dios vea que se esforzó, hubo intencionalidad, hubo deseo, hubo ese esfuerzo para que eso pudiese salir y salga bien. Por lo tanto, entender y aprender que el Señor merece que en nosotros haya orden y prioridad en nuestra adoración. Y en cuarto lugar, hermanos míos, el fuego que era continuo, una perseverancia hasta el final. El texto decía, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Y la palabra continua, que viene del hebreo tamid, significa algo que es perpetuo y constante. Y el Señor lo repitió varias veces en el texto. Dese cuenta que lo dice una vez más, no se apagará, será continuo, no se apagará. Porque Él desea que ni de día ni de noche, ni en temporadas, este fuego se apague. Ni aún ni en las buenas ni en las malas. ¿Por qué? Porque es importante nosotros aún adorar a Dios en tiempos secos. Es importante para nosotros aún adorar a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de dificultades, en tiempos de desierto, como lo decía la semana pasada. Imagínese ir al desierto a adorar, donde todo es sequedad. Pero allí el Señor decía, el fuego no cesa, el fuego no se apaga. ¿Por qué? Porque es fácil que adoremos a Dios cuando todo está bien. Es fácil adorar a Dios cuando todo está ideal y perfecto, cuando hay alegría, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, cuando hay abundancia, cuando hay unidad, cuando hay... En esas temporadas es muy fácil adorar a Dios. Porque yo estoy contento, porque emocionalmente me siento satisfecho y puedo decirle al Señor gracias, puedo decirle al Señor te amo, te adoro, te exalto. Pero cuán difícil es lo contrario, de que en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de dificultad, yo pueda adorar a Dios. Me acuerdo mucho del hermano Rafael cuando estaba hospitalizado allá en el Seguro, en una condición bien físicamente lamentable. Y que en una oportunidad cuando estábamos allá, ya no nos recordaba. Porque ya había consumido mucho. Y
expresión de vida era adorar a Dios. Cantar muchos de esos cánticos que él mismo compuso para Dios. Y estaba en una condición que en esa, ¿quién adora a Dios allí? En un hospital, desahuciado, esperando sencillamente la muerte. ¿Quién levanta sus manos y le canta a Dios con alegría? ¿Quién levanta sus manos allí en esa condición en la esperanza de que Él sabe a dónde va? En la fe y en la certeza de que Él sabe cuál es su seguridad. Nadie lo hace, hermano. Y pocas personas nos encontramos así, y verlo en esa, a uno lo confrontaba y decía, estoy completo, estoy caminando y me quejo muchas veces. Estoy en las mejores condiciones físicas aparentemente y le pongo excusas al Señor. Y cuando llegábamos a ese lugar, él adoraba a Dios. Y siempre fue así el hermano Rafael. Aun cuando estaba en su casa, aun cuando nos conseguíamos en la vía, su expresión era adorar a Dios. Yo me acuerdo mucho de nuestro hermano Luis. En la condición de salud ya desahuciado, ya aún en su casa. Y el hermano Luis nunca cambió en su boca una expresión que nos queda marcado. De cuando estaba bien y en salud y nos ayudó a construir mucho de lo que está aquí. ¿Cómo estás, hermano Luis? Bien. Excelente. Y cuando llegábamos a su casa ya en los últimos tiempos, ¿cómo está, hermano Luis? Excelente. Bien. Ya va, pero allá sí estabas excelente porque cargabas bloque y pegabas y nos ayudabas. Pero aquí no. Porque su seguridad no depende y no dependía de lo humano, sino de quién confiaba y en quién confiaba el Señor. Por eso es que no es fácil nosotros encontrarnos del hecho de que yo debo adorar a Dios aún en tiempos de sequía, aún en tiempos de dificultad, de que pueda desarrollar en mi vida la capacidad de levantar mis manos al cielo y adorarle cuando no todo está en el mejor panorama, cuando no todo está en lo ideal y en lo que yo quiero, porque yo sé que el plan de Dios para mi vida es mejor, porque yo sé que lo que Él tiene para mí es mejor. Jesucristo, amados míos, es nuestro fuego eterno. Ese es el que nunca se apaga. El Espíritu Santo es nuestro fuego continuo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice el Señor así, hablando de Jesús, del versículo 10 al 15, Él dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos, dice el texto, continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No dejemos que el Espíritu Santo se apague en nosotros. No dejemos que el fuego de Dios se apague en nuestra vida. El apóstol Pablo hacía un llamado importante en un texto muy clave y muy corto que dice en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Cortico el pasaje. No apaguéis el espíritu. Para concluir, mis amados, la adoración no es un evento ocasional, no es un evento de una vez a la semana, no es un evento de momentos de 2 horas, de 3 horas. Es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida que está sostenida única y exclusivamente por el fuego del Espíritu de Dios. De esa búsqueda que usted hace diariamente con su palabra, en la oración para alimentarse
y para mantenerlo encendido, porque su relación con Dios es continua. Quédese con estas preguntas. Hoy día, ¿tu altar personal tiene el fuego encendido? Si ese fuego está bajo, amados míos, o está apagado, vuelva a la cruz. Vuelva a Cristo. Vuelva a la presencia de Dios. Pida al Espíritu Santo que lo encienda de nuevo. Pregúntese, ¿estoy poniendo leña cada mañana en el altar? Sin disciplina no hay constancia. Sin búsqueda no voy a encontrar. ¿Qué leña pongo todos los días? ¿La del afán, la de la ansiedad, la de la preocupación o la de la búsqueda y la dependencia de Dios? ¿Has acomodado tu holocausto? Es decir, ¿has entregado a Dios todo o solamente parte de tu vida? ¿O solamente parte de tu tiempo? ¿O solo parte de tu servicio? Recuerda, Dios merece todo. Póngase en pie. Enciende la llama de nuestro altar de adoración. Llama que no se apague nunca. Desarrolla en nosotros disciplina diaria, Señor. Búsqueda diaria, Dios. Para buscarte, para honrarte, para postrarnos ante tu presencia, Señor. Y bendecir tu nombre, Padre. Tener comunión contigo, Señor. Para que diariamente ese altar esté encendido, Dios. Que no perdamos, que no nos distraigamos, oh Dios, en las vanidades de este mundo, Dios amado. En los afanes de este tiempo, Padre. En las preocupaciones del día, Señor. Sino que estemos atentos, Dios, apercibidos, Padre, de que mi vida debe estar en continua búsqueda de ti, en que debo hacer del esfuerzo en mí, Señor, de que debo tener disciplina en mí, Señor amado, de que debo dedicarme, Dios, continuamente para mantener esta llama encendida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que en ti, oh Dios amado, podemos encontrar la paz, podemos encontrar la fortaleza. Así que en el nombre de Jesús, Señor, que podamos desarrollar una adoración en espíritu y en verdad, Señor, para darte lo mejor, para darte lo más precioso, lo más anhelado de nuestra vida, ofrecerla a ti, Señor, entregarnos a ti en totalidad, oh Dios, no ser parciales, no ser selectivos, Dios amado, sino darte todo a ti, Señor, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra familia, todo lo que hemos recibido, Señor, es ofrecido a ti como adoración. Señor, lo que ha apagado en nosotros el fuego del Espíritu Santo, te pedimos perdón hoy. Y clamamos a ti, Señor, para que esa llama se encienda en este mañana en el nombre de Jesús. Y no se apague nunca, Dios. Desarrollemos nosotros diariamente una adoración, aún en los momentos de caos, aún en los momentos difíciles. Nuestra vida se rinda en adoración, en alabanza continua, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Conoces cada corazón, Espíritu Santo. Conoces cada vida de este lugar en el nombre de Jesús.
Llena a cada uno de ellos, Señor. me alegraré. Llena a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Aún en el dolor. Te amamos, Señor, te honramos, Espíritu Santo. Soy tu amado y vivo Te exaltamos a ti, viviendo Señor, en mis porque eres bueno, porque eres justo, porque eres fiel, Dios. Decido En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. pues el final. Gracias, Espíritu Santo. Veré la Pon constancia, constancia, disciplina, orden en nuestra vida, fuerza Señor. me acompañará, En el nombre de pues Jesús. tú eres En el nombre de fiel, Jesús. Diga conmigo, amén. fiel hasta el final.